Inteligencia que se encuentra con nosotros en CNN Chile. Señor Youssef, usted nos decía que a su juicio este era el atentado más grave ¿desde cuándo en Chile? Sí, redondeando un poco la pregunta anterior en cuanto a la gravedad. La gravedad o la situación de seguridad siempre es relativa, va a depender del lugar que estemos. Chile no por este hecho, y eso es un poco lo que quería decir, se transforma en el lugar más peligroso del mundo, pero siendo o considerándolo en términos relativos, este es el atentado con bomba más importante desde que volvimos a la democracia, y ello por sí mismo hace que tenga que ser atendido con especial dedicación. Ahora, señor Youssef, y para además una información que nos está llegando en este preciso momento, que el metro ha confirmado que está sacando los basureros desde las estaciones del ferrocarril subterráneo, nos están confirmando esa información que viene del propio metro. Ahí estamos, vemos precisamente las imágenes de lo que se está haciendo, sacándose entonces los basureros. ¿Es una medida correcta? El terrorismo. Eso es lo que genera el terrorismo, el cambio de hábito. Obliga a la gente a cambiar su rutina, preocuparse a lo mejor por una causa que no era importante para ellos, hace que los periodistas le presten atención, que los políticos opinen, y justamente hubo que esperar que pasara esto, y eso es, creo yo, lo grave. Si tú me preguntas a mí, yo creo que esto no es nada tan nuevo. O sea, no hay esta debe ser una bomba que debe ser el número 100 de una serie. El uso de papeleros o de lugares así para poner bombas también es una práctica que no es nueva, y ahora simplemente el que había hecho esto con cierta intención cambió de parecer, y como sociedad, y en ese sentido creo yo que tampoco uno puede considerarse que está fuera de lo que ha pasado. A todos en cierta medida hemos fallado. Yo a lo mejor en la posición que tuve no alerté con suficiente vehemencia algo que veíamos nosotros. Y lo veíamos no porque fuéramos adivinos, sino que porque estos grupos explícitamente, en sus medios de contrainformación, anticipan sus fines políticos y los medios que van a utilizar. ¿En concreto qué se refiere? ¿Qué es lo que ustedes veían? El ataque o la escalada y la mayor peligrosidad, la mayor cantidad de gente que estaba integrándose a este mundo. Y eso, ¿a cuál mundo, perdón? Al mundo del anarquismo insurreccional. Es una ideología que no es mala por sí, y de hecho hay anarquistas de muy noble nombre, pero cuando esas personas, o cualquier persona que puede ser un fanático religioso, o cuando alguien utiliza una bomba para hacer publicidad de sus ideas, se convierten en algo distinto, y esa gente, digamos, la gente que antes estaba dispuesta a colocar bombas, hace 20 años eran muy pocas, hace 10 años ya eran, no sé, 100, y ahora ya deben ser muchas, y por eso... A ver, pero cuando usted se hace cargo de la Agencia Nacional de Inteligencia, usted dice que dio a conocer y ustedes advirtieron que se estaba produciendo desde su perspectiva una creciente tendencia de atentados dentro de lo que usted denomina como anarquismo insurreccional. La pregunta es, cuando usted va con esta información a quienes lo habían designado en su gobierno, ¿cuáles son las medidas que se tomaron? Las medidas que se tomaron fue desarrollar una estrategia para detener personas y no atacar las organizaciones, porque la lección que dejó el caso Bomba fue que los jueces, con los parámetros de juzgamiento que tenían, no iban a condenar a las personas por asociarse y por tener unos papeles o algunas ideas expresadas respecto de colocar bombas, sino que iban a exigir pruebas más concretas y directas, y que por tanto los únicos casos que podían tener éxito en los tribunales, aparte de, digamos, hacer un hostigamiento a las instituciones, era pillar a la gente cuando iba a poner bombas. No, porque durante el gobierno de Sebastián Piñera hubo, aparte de los 11 detenidos del caso Bomba, 7 detenidos en situaciones distintas. Una pareja que fue a colocar una bomba, y no puedo dar nombre, pero todos, si es que hacemos una leve ejercicio de memoria, sabemos que había 7 detenidos, sin ningún número de más. Hace algún tiempo que ya no hay detenidos por colocación. Entonces, la estrategia, digamos, de mantener la presión a través de que hayan procesos pendientes, fue la estrategia que se utilizó. Pero creo yo que no se pudo atacar el fondo, que es lo que se hace en los países normales y civilizados cuando se presentan estas situaciones, que es con unas cuantas evidencias documentales, con algunas impresiones policiales y con algunas huellas materiales y con confesiones. En el caso Bomba había un imputado que estaba confeso y fue absuelto. Entonces, confesión que fue según el tribunal, de críticas muy importantes por parte de la defensa. Según el tribunal, esa confesión fue obtenida mediante tortura.
porque se habría presionado ilegítimamente a ese imputado. Contra ese fiscal, que es un caballero, y no voy a dar su nombre acá, pero es la persona que, si es que hay alguien que tiene, que uno puede suponer que no iba a hacer eso, y no es ninguno de los conocidos, digamos, es él. Pero a él, en la sentencia, pusieron que había poco menos que torturado a este imputado para obtener una confesión, y que por tanto esa confesión no valía. Nunca hubo una causa criminal contra ese fiscal, nunca hubo cargo, y señor, lo que quiero decir yo es que, digamos, un eslabón clave en esto es la disuasión que tiene la población respecto de que se aplican sanciones penales. Señor Youssef, en un primer momento el caso Bombas original, fue tomado por el fiscal Armendáriz. Él estaba haciendo una indagación, estaba recopilando antecedentes, pero consideraba que no había todavía antecedentes suficientes para poder detener a nadie, por lo tanto tenía bajo vigilancia a los sospechosos, intentando buscar más antecedentes. El gobierno interviene, se queja, obtiene el cambio del fiscal, aparece el fiscal Peña y con las mismas pruebas sí detiene a los responsables, los lleva a juicio y se pierde ese juicio. Fue un error. Se debió haber tenido más paciencia y haber perseverado con la labor que estaba haciendo el fiscal Armendáriz para poder detener con pruebas a personas que estuvieran acusadas. Es muy fácil ser, digamos, general después de la batalla. En este caso sabemos que se perdió ese juicio, entonces cualquier conclusión que uno obtenga va a ser favorable a la opción contraria a lo que se hizo. Pero en el caso Bomba, si tú me preguntas mi opinión respecto de los antecedentes que fueron incluso ventilados ampliamente por la prensa durante largo tiempo, habían antecedentes para condenar personas. Pero fueron excluidos muchos de esos antecedentes en una audiencia de prueba por razones técnicas que uno puede estar en acuerdo o desacuerdo. Pero creo yo que, para contestar derechamente tu pregunta, al contrario, si es que la autoridad anterior está bien parada frente a este tema, fue porque decidió jugarse por la opción más complicada, que era decir, mire, aquí está pasando algo grave, aquí hay un fenómeno que es creciente, y vamos a querellarnos por los delitos que sean más graves en relación con la situación, vamos a contratar abogados para que hagan eso, porque es lo que podemos hacer como gobierno, porque la decisión de enjuiciar y la investigación, con la Constitución se la entrega a otros órganos. Señor Youssef, entonces, el fiscal Armendáriz ha dicho que él no recibió ninguna información conducente de las agencias de inteligencia, que él no recibió información de inteligencia que le sirviera en algo en su investigación. La ANI, en todo el proceso en lo que le tocó a usted al menos, ¿entregó algunos datos que fueran relevantes para que los fiscales pudieran obtener pruebas y obtener condenas? Bueno, para mí sería muy fácil decirte que no te puedo contestar esa pregunta porque efectivamente el pudor propio del cargo que tenía me impide comentar y hay una prohibición legal respecto de lo que yo sabía o no sabía. Pero lo que sí te puedo decir es que respecto de ese tema, la ley dice expresamente, mire, el que dirige la investigación es el Ministerio Público, lo hace con auxilio de las policías, los únicos que pueden detener y presentar evidencia en un tribunal son las policías, el Ministerio Público a través de las policías, y la información de inteligencia siempre va a ser una orientación en ese marco. Así está concebido. ¿Que no la entregó o quiere decir que no era su pega entregarla? No, lo primero que te puedo decir es que no puedo contestarte qué cosas se entregaron, qué no se entregaron. ¿Se entregó? Se entregaron, se mandaron 7 oficios desde las fiscalías indagando respecto de las causas anarquistas. Y esos oficios fueron contestados con informes que tenían por objeto ser como una guía respecto de lo que estaba pasando, pero no podían ser incorporados en el juicio, porque no había, el sistema legal impide incorporación de documentos escritos. Entonces termina en el escritorio del fiscal. Si le sirvió o no de prueba, bueno, eso es algo que tiene que ponderar él y los sucesivos fiscales. En todo caso, los que en la época del fiscal Armendáriz, digamos, la investigación él la llevaba con una administración anterior y no sé qué documentos le puedan haber mandado, pero si él tiene esa opinión es muy difícil controvertirla. Señor Youssef, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias.